Hasta estas cumbres ascendió el poeta sevillano hace ya más de un siglo. Huyendo de la desastrosa sombra del 98, Antonio Machado buscaba inspiración en las raíces de la vieja Castilla, por lo que decidió beber el agua que emanaba de la fuente del Duero, entre verdes pinos, a los pies del aire puro que destila el Pico de Urbión. Antonio Machado llegó a Soria en 1907 para ser catedrático de francés en este instituto de la capital. En la ciudad conoció a su amada Leonor y en la provincia se enamoró de los sobrios y austeros paisajes castellanos. Hoy José María, otro profesor de lengua y literatura, nos ayuda a retomar la senda del soñador de caminos. Una mañana de los primeros días de octubre decidí visitar la fuente del Duero y tomé en Soria el coche de Burgos que había de llevarme hasta Cidones. Me acomodé en la delantera del mayoral. José María, buen conocedor de la obra machadiana, suele llevar a sus alumnos de literatura a emular la excursión que un siglo atrás realizó don Antonio antes de escribir La negra leyenda ambientada en la tierra de Pinares. Lo que vemos en este poema es la excursión que hace Antonio Machado, paseante por las afueras de Soria, en el paisaje, ¿no? Entonces asciende a los montes. Para llegar a esos montes que separan Soria, La Rioja y Burgos, Machado tomó un carruaje hasta Cidones, en cuya venta realizó parada y fonda, como le contó a su amigo Azorín. Él llegó en una diligencia con unos amigos, pararon en la venta, estuvieron allí, aquí pasó la primera noche. A escasos metros de la vieja venta, Yolanda y Vicente han rehabilitado unas casas centenarias que pertenecieron a una familia de indianos. Hoy es una posada real que nos transporta al siglo pasado, a una época contemporánea al poeta. Fueron a Buenos Aires, y aquí tenemos un dosel de estilo versallesco, de las camas que había en el Palacio de Versalles. De los tres hermanos de la tierra de Álvar González, uno de ellos era inmigrante, era indiano. Los dueños de esta casa estuvieron en Buenos Aires, ellos se dedicaron a los textiles. El segundo día de la ruta machadiana, esta vez a caballo, por la ribera que remonta el Duero, llegó a La Muedra. Esta vieja población está sumergida bajo el embalse de la Cuerda del Pozo desde los años 40. Para conocer lo poco que se puede ver de La Muedra, Vicente, de la Posada Real, nos da una vuelta sobre el Duero embalsado. Antonio Machado pasó por aquí y se quedó prendado de uno de los pueblos más bonitos que hay, que es La Muedra del Pozo. Pensar que este pantano se construyó 30 años más tarde, entonces únicamente lo que había por aquí era la ribera del río y bueno, pues pasó por la iglesia, que ahora apenas se ven 2 metros, quedan unos 10 metros a la parte de abajo y bueno, pues ya era uno de los últimos pueblos que están en la falda de la montaña, que va al nacimiento del río Duero a la parte de arriba, en la Laguna Negra y lo más alto, Urbión. Aunque Vinuesa lo visitó Machado en su regreso a Soria, la actual ruta turística de Álvar González empieza y acaba en esta villa a orillas del embalse. Conocido como la Corte de Pinares, fue la Bisontium romana y sus casonas plagadas de blasones medievales se levantaron con el comercio de la lana y las riquezas llegadas de América. En su ascenso al Alto Duero, Machado pasó por la localidad de Salduero en dirección Covaleda. En este trayecto conoció la leyenda de Álvar González, de boca de un campesino. Le habló de unas tierras cercanas, hoy yermas, ricas en otra época, arruinadas por la ambición de 2 hermanos. Como consecuencia de esta excursión va a surgir una obra significativa dentro de la producción lírica de Antonio Machado, como es La tierra de Álvar González. Unas tierras malditas por la codicia de unos hijos parricidas que mataron a su padre para heredar su hacienda. Antes de la maldición, fueron un vergel para el cereal y el ganado y una cantera que hacía latir los fogones y pucheros del norte de Soria. Vamos a presentar 2 platos esta mañana que están muy ligados con las tierras de Álvar González, con el producto que hay en Soria, en todas estas tierras, ahora muy de color, que estamos un poco en primavera. Vamos a empezar con una especie de revuelto, bueno, pues al final presentado de forma diferente. Salteamos lansarones de temporada, de aquí de Soria, también unos boletus, que ya hemos cortado, unos confitado y otros salteado. Hacemos un huevo a baja temperatura, que sería una especie de huevo poché.
Ponemos en el centro, alrededor pondríamos los nansarones, pondríamos los boletus intercalados. Esto sería nuestro plato de revuelto de temporada terminado, donde hemos cogido las setas, lógicamente, de las tierras de Álvaro González. Vamos a hacer una segunda opción, también un arroz muy verde, muy primaveral. El arroz ya lo tenemos cocido, lo hemos hecho con un caldito de verduras. Al final le damos el colorcito verde, una ensalada líquida, el color que buscábamos, el verde de primavera. Lo acabaríamos de mantecar con un poquito de aceite. No es un risotto, es un arroz cremoso. Pondríamos el arroz de fondo del plato y luego ya lo acompañaríamos con las verduras, espárragos en este caso, y alcachofas y las colmenillas de temporada. Dejamos a Óscar en sus fogones y retomamos la ruta centenaria que llevó a don Antonio desde Boaleda a Duruelo de la Sierra, el primer pueblo del Duero y el último casco urbano antes de comenzar el ascenso hacia los picos de Urbión. Al salir de Duruelo de la Sierra, en la excursión que hizo Antonio Machado hacia el nacimiento del río Duero, debió pasar junto a este paraje natural conocido como Castroviejo. Estas caprichosas formas esculpidas por la naturaleza son fruto de la acción del viento, el agua, el hielo y la nieve durante los últimos 2 millones de años. Un tiempo geológico que modeló este bosque de piedra que bien recuerda a la ciudad encantada conquense. Castroviejo, en cambio, al ser más pequeña, es menos conocida por el turismo y además de acceso gratuito. El siguiente tramo de la ruta, el ascenso hacia la sierra, lo realizamos en un todoterreno. Llama la atención la inmensa masa forestal que rodea esta comarca de Pinares. Es la más grande de toda la península ibérica y tras un siglo de explotación sostenible, presume de ser un bosque modelo de 120.000 hectáreas, un maná para los pinariegos, los vecinos de esta sierra. Son montes comunales, esto al ser comunales es de todos los vecinos del pueblo y los vecinos tienen unos derechos. El municipio saca la subasta de corte de leña, vienen las empresas, pujan por ellas y se adjudica al mayor postor. Ese dinero que se saca de ese corta se deja una parte para mejoras del monte, otra parte va al ayuntamiento pues para beneficio de todos los vecinos y hay una parte muy importante que se reparte luego pues para cada vecino que tiene los derechos. En el ascenso hacia los picos de Urbión conocemos al Duero recién nacido, cargado de agua de deshielo y alimentado de arroyos y escorrentías que buscan al Padre Duero, como lo llamó Machado. Siguiente parada en la ruta, las cimas de Urbión. Las vistas son espectaculares a más de 2.000 metros de altitud. Se ven las lagunas glaciares de la sierra y se ve hasta Soria capital. Para llegar a esta cota hay que tomar el sendero que traza una variante del GR86 que da la vuelta a toda la provincia. Parte del GR86 está diseñado de tal forma que posiblemente abarque el recorrido que realizó Antonio Machado en 1910. Arranca de Vinuesa, sube por Boaleda, Duruelo, va hasta la Fuente del Berro, de la Fuente del Berro, el nacimiento del Duero, desde el Pico Urbión hasta la Laguna Negra y de vuelta a Vinuesa. Para realizar el último tramo de la excursión, nos sumamos a una ruta de senderismo interpretativo hasta llegar a la Laguna Negra. Rubén y Álvaro tratan de enseñar a los turistas pautas de comportamiento en la naturaleza. Les contagian su amor por la flora y la fauna y les explican el origen glaciar de este mágico lugar que tanto impactó a Machado y a quienes leen el poema. Antonio Machado nos hizo un gran favor al escribir la leyenda de Álvaro González, porque mucha gente ha leído ese poema y quiere venir aquí a Soria a conocer los paisajes que inspiraron a Antonio Machado. Hemos tenido gente que ha venido de Argentina, de Estados Unidos, Alemania, Sudáfrica, para conocer este sitio, porque habían leído a Antonio Machado y querían conocer el paraje de la Laguna Negra. La Laguna Negra en la obra de Machado es insondable. Es el paraje natural por excelencia en Álvaro González, cargado de leyendas y simbolismo, un imán de agua muda que vertebra el poema. Son los hijos malos los que matan a su padre, los que matan a Álvaro González y van a terminar arrojando el cadáver al fondo de la Laguna Negra. La culpa y el remordimiento se vuelven, en los últimos versos, contra los parricidas y la propia naturaleza se venga de ellos. La tierra yerma y el ganado enfermo dejó una sola salida a los dos hermanos. Llegaron los asesinos hasta la Laguna Negra. Padre,
gritaron al fondo de la laguna serena, cayeron y el eco, Padre, repitió de peña en peña. Tétrico final que devuelve la justicia natural a las tierras de Álvar González, en contraste con un entorno que deja boquiabierto a cualquiera. Lúgubre nombre para un escenario donde el eco duerme, donde anidan los buitres y abrevan los ciervos, como decía Machado. Un abismo que inspiró a poetas y seguirá atrayendo lectores ávidos de poner color a esta oscura laguna.